Esta última semana, y a raíz de los incidentes que tuvieron lugar en el barrio Marconi, la atención se ha centrado en la situación crítica que atraviesa esa zona de Montevideo, donde la presencia del Estado aparece hackeada por el avance del crimen organizado y en especial el narcotráfico. Quizá por eso valga la pena volver a poner el foco en el diálogo multipartidario convocado por el presidente Tabaré Vázquez en busca de consensos y soluciones en materia de seguridad pública. ¿Hay margen para acordar políticas de Estado sobre convivencia pacífica y seguridad ciudadana? ¿Los temas que están hoy en discusión pueden hacer la diferencia en ese sentido? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con uno de los técnicos que forma parte de este proceso, el doctor Álvaro Garcés, que concurre en representación del Partido Nacional. Doctor Garcés, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Y si usted me permite, en el comienzo quería hacer un brevísimo comentario a propósito del editorial. Yo recuerdo haber estado en Los Pinos en alguna oportunidad y me impresionó una foto que es el testimonio de la fe, y la fe no entendida exactamente como la fe en lo trascendente, sino en la fe en lo mejor del ser humano. Hay una foto que está en uno de los salones de Los Pinos, donde se aprecia el terreno pelado, pasto, basura, en el año 93, si no recuerdo mal. Y es en ese mismo lugar donde ha florecido una experiencia que usted ha destacado muy bien y que en estos tiempos donde no abundan las buenas noticias, sin duda que constituye una muy buena noticia. Sí, esa foto está, efectivamente, esa foto está y además, bueno, está la historia, ¿no? La historia de que Pablo Bartol se fija en ese terreno sin tener idea siquiera de quién podía ser su propietario, empieza a averiguar y se encuentra con alguien que está dispuesto a donarlo, ¿no? Ahí lo que está en juego es la fe en lo mejor del ser humano. ¿Visto los resultados? Y digo la fe porque desde entonces hasta ahora no ha sido un camino fácil, me consta. La perseverancia de Pablo y de todo su equipo es magnífico, sobre todo por los resultados que ha conseguido. Ya hablaremos de algunos de estos temas dentro de unos minutos, pero... Que por supuesto tiene que ver eso con lo que vamos a hablar, no tenga ninguna duda. Vamos a eso. Usted está participando de las reuniones multipartidarias por seguridad pública en calidad de técnico. Sí, nos reunimos aquí, vemos la silueta ahí en la torre ejecutiva. Sí. ¿Cómo es el trabajo que se viene realizando en ese plano? Porque se ha hablado mucho de las reuniones a nivel político. De estas otras hay menos información. Sí, es una reunión, diría, técnico-política, porque no solamente concurrimos técnicos y no solamente se discute en un plano absolutamente técnico, sino que hay también actores políticos y se mezcla la discusión en una tarea que diría es agradable en el tono. Hemos sido bien recibidos, pero las cosas hay que juzgarlas por los resultados objetivos, y en ese sentido, ya habiendo transcurrido prácticamente 2 meses, donde hemos tenido varias reuniones, diría que hasta ahora los resultados hablan de un rendimiento bastante discreto en los avances. Se han acordado algunas cosas, pero yo diría que en lo sustancial a nosotros nos ocurre un resultado específico que tiene que ver con un proyecto del Poder Ejecutivo que fue mejorado sustancialmente en esa reunión, un proyecto que inicialmente preveía la limitación del beneficio de la libertad anticipada en algunos delitos, en 3 modalidades del homicidio: el homicidio simple, agravado y muy especialmente agravado, rapiña, copamiento, secuestro y extorsión. En realidad son 7 los delitos. Y nosotros dijimos, mire, no pueden ser solamente las libertades anticipadas, hay que pensar también en otros mecanismos liberatorios, fundamentalmente la libertad provisional, la excarcelación, y tiene además que revisarse el grupo de delitos, no solamente los propuestos por el Ministerio del Interior. A nosotros nos parecía que era indispensable incluir la violación, los delitos de narcotráfico y las lesiones graves y gravísimas, lo cual finalmente fue acordado. Yo diría que ese es el acuerdo más destacable. Eso es lo más concreto. Eso es lo concreto y lo que tiene o lo que puede llegar a tener que ver con una mejora de la seguridad pública. Luego, cuando hablamos de cuestiones institucionales u otro tipo de cosas, bueno, yo creo que no tienen la misma trascendencia. ¿A qué se refiere, por ejemplo? Y bueno, por ejemplo, hemos en ese grupo tratado cuestiones que tienen que ver con la definición institucional de una comisión para tratar las cuestiones de crimen organizado o los pasos de frontera. No se llegó a un acuerdo, pero quiero decir, el tiempo que le hemos dedicado a las cuestiones no siempre ha correspondido
al nivel de prioridades que nosotros entendemos necesarias. Para nosotros lo primero, lo esencial, lo que debe priorizarse es lo que tiene directo impacto central en la mejora de la seguridad pública. Y entonces, por ejemplo, ¿a qué alude? Y bueno, y estamos esperando, ¿no? Le pregunto esto teniendo en cuenta que hace ya un par de semanas conversábamos en este mismo horario con el senador Javier García, y él hacía una lista de los puntos que para el Partido Nacional, y en especial para el sector todos, son los más acuciantes. Supongo que seguimos hablando de los mismos. De lo mismo, no tenga ninguna duda. La protección de la vida es un tema para nosotros esencial, y hasta ahora, en ese sentido, no hemos tenido la respuesta que esperábamos. Es más, se nos ha dicho que no a las propuestas de modificación del delito de homicidio simple. Nosotros proponemos hacerlo inescarcelable. Las propuestas de modificación del homicidio especialmente y muy especialmente agravado, se nos ha dicho que no, porque implicaría un aumento de pena. Yo no comprendo, no alcanzo a entender el argumento. Digamos que ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo? Bueno, vamos a repasarlo. Y mire, cómo no, en el caso del 310 del Código Penal, nosotros proponemos la modificación de una ley de 1935. El Código Penal es del 34, esta ley lo modificó al año siguiente. En la redacción inicial de Irureta Goyena, el delito de homicidio simple, el delito de homicidio cometido con conciencia y voluntad, tenía un mínimo inescarcelable. Al año siguiente se bajó a 20 meses de prisión, con una redacción que se mantiene hasta el presente. A nosotros nos parece que no tiene sentido hablar, por un lado, de la vida como el bien jurídico fundamental, así lo establece la Constitución, y por otro lado, la señal y el mensaje es que la vida no vale lo suficiente como para que el delito de homicidio simple, intencional, sea inescarcelable. Allí sí puedo entender el argumento del aumento de penas. No lo comparto, pero lo puedo entender. Ahora, cuando propone... Usted puede entender... Que no se aumente la pena para ese delito. Entiendo el argumento que se nos diga que no porque implica un aumento de pena. No lo compartimos. No lo compartimos. Me parece que hay que dar una señal muy clara de protección a la vida, que además las modificaciones tienen que tener una coordinación. Nosotros estamos planteando que los delitos de narcotráfico tienen que ser inescarcelables, entonces ¿cómo no lo va a ser el homicidio? Por un principio mínimo de congruencia, de armonía del derecho penal. Ahora, cuando nos dicen que no a las modificaciones del homicidio agravado y muy especialmente agravado, nosotros proponemos que se incluya como homicidio especialmente agravado el que se comete contra un trabajador cualquiera, un taxista, un repartidor, un chofer, un cobrador, un comerciante, en ocasión o con ejercicio de las tareas. Y proponemos que cuando la víctima sea un funcionario policial o un guardia de seguridad privada, el homicidio sea muy especialmente agravado. Allí nos dicen que no porque es un aumento de penas. Yo entiendo, francamente, que no es un aumento de penas, que es en todo caso una modificación del subtipo penal, es una modificación del texto de la ley, donde nosotros dejamos exactamente igual los mínimos y los máximos para las dos figuras. Ahora, la prioridad es esa, en primer término. Luego, el narcotráfico. Una precisión allí. Sí. ¿Por qué ustedes proponen estas medidas con respecto a los delitos cometidos con respecto a personas que están trabajando? Porque con la legislación... ¿Qué experiencia hay en otros países en esa materia? No solo la experiencia de otros países, sino la de nuestra propia realidad, donde vemos que muchas veces el homicidio de un trabajador, por ejemplo un policía, un guardia de seguridad, un chofer, un repartidor, un comerciante, se produce en ocasión de una rapiña que se complica. Y en ese caso se nos dirá, no es necesario prever un agravante especial porque ya está contemplado en el 312 del Código Penal, lo cual sabemos hace rato. Lo que pasa es que hay veces que no se mata porque se complica la rapiña, sino simplemente se mata porque hay una persona que tiene un uniforme, es un guardia de seguridad, es un policía, o se mata al chofer simplemente para de un reparto, simplemente para demostrar el poderío del grupo en el barrio, para demostrar que se tiene un arma de fuego, que se tiene el valor mal entendido de disparar esa arma de fuego. Por lo tanto, si bien en estos casos, como no hay conexión con otro delito, porque no hay una rapiña, por ejemplo, se podría imputar otra agravante, que sería la brutal ferocidad. Esa es una cuestión que depende de la prueba, caso a caso. Entonces, lo que trabajosamente resulta de la prueba, nosotros queremos que esté establecido a texto expreso
y que se dé claramente una señal de protección hacia los trabajadores, especialmente o muy especialmente aquellos que tienen que ver con la seguridad. Entendida la filosofía, le preguntaba qué pasa en materia de antecedentes. ¿En otros países también se procede así? Sí, en algunos países, digamos, el criterio general es que en atención a la calidad o a la condición de la víctima se agravan las figuras. Entonces, ustedes están proponiendo que esos sean los temas prioritarios. Fíjese que hasta ahora hablamos de los homicidios, lo expliqué a fondo, narcotráfico. Narcotráfico, proponemos que todos los mínimos sean inescarcelables. Proponemos modificaciones a la legítima defensa presunta en materia rural. Proponemos la modificación de los mínimos y máximos en materia de minoridad infractora. Todas estas cuestiones, a nuestro juicio, sí tendrían un directo impacto en la seguridad pública. Y hasta ahora, de todo esto, solamente hemos acordado la limitación de las libertades anticipadas y provisionales, y estamos ahora en un proceso de discusión donde, permítame ser un poco escéptico del resultado final, da la sensación que las normas, si se cambian en materia de narcotráfico, serían mucho más cortas, mucho más modestas de lo que la realidad aconsejaría modificar. ¿No hay espacio todavía para seguir negociando? ¿Usted lo da como algo liquidado? No. Lo que pasa es que debería haber un cambio sustancial que ojalá ocurra entre lo que se nos dijo en la última reunión y lo que nosotros proponemos. Nosotros planteamos que hay que establecer, y esto no es una innovación, sino en todo caso la restauración de algo que ya existió, que todos los delitos de narcotráfico tengan una pena mínima inescarcelable. Se nos ha dicho que eso podría ser solamente en los casos de importación, exportación o financiamiento de las actividades de narcotráfico. Está quedando afuera toda la producción y sobre todo el tráfico interno. Entonces, hablábamos en la jornada de ayer con el senador Javier García sobre, digamos, algunos intercambios que han habido en la reunión política del martes que harían un poco más flexible la posición de gobierno con respecto a lo que se nos había dicho el jueves pasado en el ámbito técnico-político. Pero queremos ver que efectivamente se pueda ir a una modificación real. Y una modificación que contemple también la producción y el tráfico interno de estupefacientes. Modificación de forma tal que esas modalidades también sean inescarcelables. Doctor Álvaro Garcés, en la reunión que tuvo lugar este martes, participó el comandante en jefe del ejército Guido Manini Ríos. Fue una sorpresa, no sé, creo que mucha gente no esperaba esa presencia. Y dijo que le parece inconveniente que efectivos de esa fuerza se destinen a custodiar embajadas y otras sedes diplomáticas con el fin de liberar policías afectados a esas tareas para trasladarlos a otras funciones operativas. Esta era una iniciativa que se había propuesto tanto desde el Partido Nacional como desde el Partido Colorado. ¿Cómo observan esa reacción? El que tiene la última palabra en esto es el propio presidente de la República, que conduce el diálogo. La opinión del comandante, desde luego, es una opinión calificada, pero el que tiene que resolver al respecto es el presidente. Ahora es él el que debe resolver. ¿Ustedes se mantienen en esa posición? Es una propuesta que ha realizado el Partido Nacional y que ahora reitero. Pero para ustedes es importante, este es un punto importante, no lo mencionó entre los que charlamos hace unos minutos. Bueno, es notorio que la propuesta proviene del sector de Alianza Nacional, pero que consta como tal en el documento que presentamos como partido. Nosotros hemos presentado 29 propuestas, una de las cuales es esa. Si usted me pregunta mi opinión personal, y en definitiva, en línea con lo que plantea el resto del partido, el sector todos, podemos tener matices respecto del nivel de prioridad, pero desde luego que es una propuesta de todo el partido, y reitero, ahora es el Poder Ejecutivo el que tiene que resolver. ¿Qué dijo Manini Ríos? Dijo, primero, que los soldados no fueron formados para este tipo de tareas, los militares reciben una formación específica que no tiene que ver con un servicio como el que se está proponiendo. A su vez manifestó que los efectivos militares están preparados para el trabajo en equipo, no de forma solitaria. Reitero, es una opinión y para mí no es más que eso, una opinión calificada, por cierto, pero que no define el tema. Vamos a ver otros asuntos de los que se están discutiendo en esta mesa multipartidaria. ¿Cómo viene evolucionando el diálogo multipartidario impulsado por el Poder Ejecutivo para discutir alternativas
en materia de seguridad pública. Esta semana los representantes de los partidos volvieron a reunirse con el gobierno. La oposición sigue inquieta por la falta de avances en los terrenos que considera sustantivos. Estamos pasando raya, estamos haciendo balance. Estamos con el doctor Álvaro Garcé, ex comisionado parlamentario para el sistema carcelario, uno de los representantes técnicos del Partido Nacional. Doctor Garcé, de sus respuestas en el tema que veníamos charlando antes, la propuesta de utilizar soldados, por ejemplo, para custodiar embajadas y liberar efectivos a los efectos de las tareas operativas, deduzco que no es una de las que a usted le entusiasme más. Yo no tengo reparo técnico, pero sin que esto implique una polémica en lo interno, en lo partidario, el rendimiento de esa medida tendríamos que evaluar exactamente cuál es. Es decir, no nos parece mal, la acompañamos esa medida, pero reclamamos, y se lo reclamamos al Poder Ejecutivo particularmente, que el énfasis se haga en los temas que realmente pueden tener un impacto decisivo en la mejora de la seguridad pública. Porque en esto nos va literalmente la vida, la calidad de la convivencia y la vida. Uh-huh. Uno de los temas que ha estado sobre la mesa es la posibilidad de habilitar los allanamientos nocturnos en casas donde se sospecha que funcionan bocas de venta de drogas. Uh-huh. Sin embargo, las consultas técnicas que ha realizado el ámbito multipartidario con catedráticos concluyeron que una medida de ese tipo tendría distintas dificultades, entre ellas, bueno, la inconstitucionalidad directamente. A ver, ¿podemos ubicar este punto? ¿Cómo no? Yo creo que la propuesta que ha hecho el Partido Nacional es en este sentido la más acertada. Nosotros hemos planteado la creación de una agravante específica en el artículo 36 de la Ley de Estupefacientes, donde se agrega un numeral que prevé la elevación de penas a los delitos de narcotráfico cuando se utilice un hogar como lugar de expendio de drogas, es decir, las bocas. Naturalmente que esto está relacionado con la aplicación del artículo 11 de la Constitución, que establece el hogar como sagrado inviolable. La cuestión porque es necesario comprobar, efectivamente, que una casa está siendo utilizada como boca de venta, por ejemplo, de pasta base o de alguna otra droga. A nuestro juicio, una garantía constitucional que tiene una tradición bicentenaria a esta altura no puede utilizarse para actividades criminales. El sagrado inviolable es para proteger a los buenos ciudadanos, a los ciudadanos honestos, y no a los que utilizan el hogar como pantalla para sus actividades criminales. Entonces, pero efectivamente está siendo utilizada. Está clarísimo que buena parte de esa actividad se desarrolla en horas nocturnas a efectos de evitar el allanamiento. Bueno, justamente por esa razón es que prevemos la tipificación de un agravante y queremos dar la discusión sobre los alcances de la protección constitucional plasmada en el artículo 11. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el alcance? Y bueno, que claramente el artículo 11 de la Constitución no puede servir, no se redactó con ese fin y no puede servir en la actualidad para proteger a delincuentes. Pero no se está pensando en ir a una reforma de la Constitución. No, efectivamente no. En este sentido se ha conversado la posibilidad de interpretar el alcance del artículo 11, sin perjuicio de lo cual desde ya se debería agregar ese agravante que nosotros proponemos. Son dos temas que están relacionados, pero que a mi juicio no es indispensable dar... ¿De quién es la propuesta que tiene que ver con la modificación de las limitaciones a los allanamientos? Tengo claro que ha sido manejada en el grupo político, en las reuniones de los martes. Recuerdo haber escuchado algo en este sentido del Partido Independiente. Uh-huh. Bueno, sigamos. Va a haber una nueva reunión la semana que viene y según dijo el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, esta vez, al término del encuentro de esta semana, en caso de que todos los partidos estuvieran de acuerdo, se fijaría un nuevo cronograma para la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal. Uh-huh. Ahora se habla de julio. 1 de julio de 2017, claro, y no febrero, como se había manejado inicialmente cuando se comunicaron los primeros acuerdos. Sí. Algo que a su vez mereció objeciones de parte de la Suprema Corte, ¿no? También en esto le voy a ser muy sincero. Yo creo que no es tan grande ni tan grave la prórroga, si es que en definitiva se camina en esa dirección. Del nuevo Código del Proceso Penal me preocupan otros aspectos fundamentales que están pendientes. No se ha llegado a un acuerdo en torno a lo que se llama el principio de oportunidad, la ampliación del principio de oportunidad. Para decirlo de una manera sencilla, el principio de oportunidad es
una previsión bajo la cual el Ministerio Público podría, en determinados casos, por razones de política criminal, por razones de mérito, no iniciar un procedimiento. Esto de hecho se hace en la práctica. Y ahí el tema es si se mantiene el límite de los 2 años, es decir, que el principio de oportunidad y que esa facultad discrecional de iniciar o no un proceso penal pueda ejercerla el Ministerio Público en delitos de hasta 2 años, es decir, menores a 2 años de penitenciaría, por lo tanto delitos excarcelables, o como se propone recientemente en la modificación del artículo 100 del nuevo código, llevarlo hasta los 4 años. En el caso de los 4 años estamos claramente dentro del campo de los delitos inexcarcelables, al punto que alcanza, por ejemplo, a las rapiñas. Entonces, dar unas facultades tan amplias al Ministerio Público no nos parece conveniente, lo hemos dicho, y entendemos que además esta norma del principio, la ampliación del principio de oportunidad, tiene que ser analizada en conjunto con todo un tema enorme, cuya discusión se va a comenzar a procesar en el Parlamento, que es la Carta Orgánica, es decir, la nueva norma regulatoria de las fiscalías. ¿Qué preocupaciones tiene con respecto a ese proyecto? Que la independencia técnica de los fiscales es para nosotros una cuestión de principio, es irrenunciable y no puede ser. ¿Hoy en Uruguay? Podría estar en juego bajo una forma que se titula, el artículo 6 del proyecto, que se titula Principio de Unidad de Acción, Directivas Generales, que le habilita al fiscal de corte, independientemente de lo que se llama el soporte del órgano, es decir, el titular accidental, le da al titular la posibilidad de introducir criterios generales que unifiquen la actuación del Ministerio Público. En principio uno dice, bueno, si las directivas generales no tienen conexión con casos particulares, no habría un riesgo. A nuestro juicio, es una norma peligrosa porque no tenemos demasiado claro dónde termina la directiva general y dónde comienza una recomendación o una orden, por ejemplo, una recomendación encubierta. Cuando se trazan directivas de carácter general, la ley proyectada dice, no, esto no tiene que ver con casos particulares, y lo que se veda, lo que se prohíbe es la intervención del fiscal de corte en una cuestión concreta, lo cual vulneraría groseramente la independencia técnica de los fiscales. Bueno, yo creo que por la vía de las directivas generales se puede llegar a introducir recomendaciones encubiertas que terminen lesionando un principio fundamental como es el de la independencia técnica de los fiscales. Esta cuestión va a ser debatida en el Parlamento. Yo simplemente quiero señalar la preocupación que tiene el partido y que para nosotros es una cuestión fundamental y de principio proteger y consagrar la independencia técnica de los fiscales, como también es esencial la independencia técnica del Poder Judicial. Doctor Gacé, es imposible, hablando sobre temas de seguridad pública, no consultarle en esta entrevista sobre lo que ocurrió hace una semana en el barrio Marconi, que en realidad es un episodio más, no es el único, hay antecedentes de situaciones de violencia de ese tipo, sobre todo de enfrentamiento a la autoridad. Sí. Parte del discurso de la oposición ha estado centrado en denunciar que allí hay una situación que evidencia la falta de eficacia de la policía, que falta presencia del Estado. Sin embargo, otros enfoques apuntan a que el problema es la falta de contención social de una población que hace muchos años vive en una situación de marginación consolidada. Usted que conoce de estos temas, incluso por su experiencia en el sistema carcelario, ¿cómo está viendo una coyuntura así? Yo creo que no hay o no debe haber una oposición entre ambas lecturas, pero claramente el episodio del viernes pasado generó visibilidad sobre algo que ya existe hace mucho tiempo, que nos lo han denunciado recurrentemente trabajadores del transporte, trabajadores de la salud, familias, que nos dicen los taxis a determinados barrios de noche no entran, las ambulancias tampoco, porque las pueden vandalizar, porque pueden rapiñar a los trabajadores que van en ellas. Nos dicen muchas veces las familias que cuando quieren sacar a un niño o un bebé en horas de la noche, tienen que llevarlo en moto, en bicicleta o caminando hasta otro barrio y desde ahí tomar un taxi para llegar al Pereira Rosell o a donde se dirijan. Entonces, el episodio del viernes a mí me hizo acordar el barrio ardiendo, las columnas de humo, la policía en número elevado, la gente nerviosa. Me hizo acordar a los escenarios de motín cuando se producían recurrentemente hace años y en ese sentido
está claro que una chispa en un contexto explosivo puede generar una onda expansiva brutal, que fue lo que pasó el otro día en el Marconi. Cuando las cárceles estaban en una situación de absoluta emergencia, cualquier incidente mínimo tenía una magnitud y generaba una onda expansiva brutal, al punto que una discusión entre un guardia y un interno podía terminar en un motín, como pasó tantas veces, o, en este caso, un hecho gravísimo, como el que ocurrió en Marconi, de resistencia a la autoridad, termina generando que una turba enfurecida asalte un ómnibus, rapiñe a los pasajeros, golpee a muchos de ellos y encima prenda fuego el ómnibus. Todo eso además con una velocidad que llama la atención. Esto se parece un poco al escenario de la pradera seca, donde se arrima una chispa, un fósforo y rápidamente se prende fuego. Lo que está ocurriendo es que hay un problema real que a nuestro juicio ha sido relativizado o minimizado por parte del Ministerio del Interior cuando se nos dice, por ejemplo, que en Marconi bajaron las rapiñas y que el delito ha entrado en una fase de meseta y que no sigue creciendo. Da la sensación que esto se parece a un... Esa es una afirmación que ha hecho el Ministerio del Interior que me a propósito de lo ocurrido recientemente, ¿no? Porque lo señala como resultado de nuevas políticas que se están aplicando en la zona. Me sorprende muchísimo esa afirmación. Fíjese que el único indicador objetivo, que es el índice de homicidios, la tasa de homicidios no para de aumentar. Ahora, en aquellos delitos donde existe margen para la cifra oculta, los delitos no denunciados, como hurtos, rapiñas, daños, justo allí el delito ha entrado en una fase de meseta. Realmente parece llamativo. La lectura de la realidad es curiosa y creo que en realidad encubre un intento por relativizar la magnitud de un problema que es gravísimo. Fíjese. Pero entonces, ¿qué es lo que está fallando allí? Está fallando la eficacia, por un lado, la eficacia policial, pero sobre todo la eficacia del sistema penal. Nosotros en este país tenemos un margen de impunidad que está en el orden del 95 al 96%. ¿Qué quiere decir eso acá, en este caso concreto? ¿Qué quiere decir? Que en general, y luego voy a ir al escenario concreto de los barrios que están en una situación peor. En general, de cada 100 delitos que se denuncian, la respuesta penal efectiva del Estado no excede las 4 o 5 condenas. Súmele a eso los delitos no denunciados y entonces el margen de impunidad aumenta. Y es más, diría, está en el orden del 97%, teniendo en cuenta los delitos que no se denuncian. Todo eso, sin duda, que tiene una gravedad mayor en aquellos barrios donde la presencia policial es más débil o es más episódica, y donde el hecho de que aparezca en un número masivo la Guardia Republicana en un día de conflicto no quiere decir que el Estado tenga el control permanente. Y cuando hablo de control, pero lo que dice el Ministerio del Interior es que en los últimos meses ha venido intensificándose la presencia policial por distintos programas nuevos que se está empleando. Si es así, me llama la atención que el otro día, si se da una intervención policial masiva en un contexto de mayor presencia, ¿cómo fue que no se pudo determinar a uno solo de los responsables de delitos gravísimos? La rapiña, por ejemplo, al ómnibus y el incendio del ómnibus. Si hay una presencia policial efectiva, eso se traduce en una tarea de observación, vigilancia, prevención, disuasión del delito y no solamente respuesta reactiva en situaciones de emergencia. Lo que nosotros vimos el otro día fue una capacidad reactiva en el sentido que se desplazó un fuerte contingente de la Guardia Republicana. El hecho que no se haya podido siquiera determinar a uno solo de los responsables de los graves delitos habla de una limitación en todo lo que significa la vigilancia, la observación y la prevención. Hoy el semanario Brecha, cuando se ocupa del tema, incluye testimonios de vecinos de la zona a propósito de cómo complica toda esta situación el estilo de actuación policial, la forma como los efectivos policiales tratan a los vecinos, ni que hablar a los sospechosos, pero incluso a otras personas del barrio cuando llevan adelante operativos. Como que hay una irritación adicional provocada por ese modo de trato. ¿Ustedes han estudiado este fenómeno o esta parte del tema? Las denuncias las conocemos y yo creo que no debe identificarse eficacia con violencia y mucho menos eficiencia con vulneración de la ley. Nosotros queremos una policía que actúe firmemente dentro de la ley, que actúe no solamente de una manera reactiva ante el conflicto, ejerciendo la represión del delito, que desde luego
es una tarea indispensable, intransferible del Estado y de la policía. Nosotros creemos en la prevención, en la vigilancia y en la disuasión. En esto el discurso es exactamente coincidente con el discurso del Ministerio, solo que a nuestro juicio es evidente que las medidas concretas instrumentadas por el Ministerio no han tenido un buen resultado. Está bien, pero con respecto a la forma de actuación policial, ¿ustedes tienen inquietudes? ¿Ustedes están presentando planteos? Nosotros lo que decimos es que la forma del trato, por ejemplo, bajo ¿no? ningún concepto se pueden apoyar desviaciones. ¿Pero ustedes saben que este fenómeno esté de por medio? ¿Lo conocen? ¿Lo llevan? Conocemos referencias generales. Si nosotros tuviéramos elementos concretos, naturalmente que inmediatamente los ponemos a disposición de la justicia como corresponde. Conocemos la invocación, se nos habla de ese fenómeno. Como respuesta general a un planteo general, decimos que bajo ningún concepto se puede ser tibio con esta clase de desvíos, pero mucho menos se puede ser tibio con una situación general de delito, donde hay una periferia metropolitana, donde existen problemas crecientes. Yo francamente no alcanzo a comprender que se afirme por parte del Ministerio que los delitos contra la propiedad vienen disminuyendo en esos barrios. No lo puedo entender. En perspectiva, da que hablar. Doctor Álvaro Garcés, representante del Partido Nacional en las conversaciones multipartidarias por seguridad pública, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Muchas gracias y con mucho gusto a las órdenes. Seguimos, viene la crónica de Rosario y después estamos abriendo la mesa de los viernes.